Aleluya, gloria a Dios. Vamos a comenzar. Y no se tienen que sentar tan lejos, ¿eh? Sé que tengo micrófono, pero... Amén. Gracias por venir esta mañana. Tenemos muchas de las hermanas que están ayudando en la cocina esta mañana para lo que es tener una fiesta. Esta mañana este servicio es un servicio especial y la razón es porque vamos a mandar 2 iglesias al campo. Al pastor Matt Sunderland y con su esposa Priscilla van a ir a lo que es Boston, Massachusetts, a pionar su iglesia, y también Ben López junto con su esposa van a ir a lo que es pionar una iglesia en la nación del Ecuador, y esta mañana es un servicio que vamos a celebrar eso, los vamos a mandar al campo y vamos a creer en Dios que los bendiga en este reto nuevo de sus ministerios. Y como sabe, cada vez que nosotros hacemos eso, terminamos el servicio con lo que es una cena para la iglesia, ¿ok? O sea que hoy, mire cómo Dios lo ama. Le da desayuno, pan y café y compañerismo, desayuno, y después le vamos a dar almuerzo. Gloria al Señor. O sea que Dios es bueno, amén. Ok, vamos a continuar esta mañana nuestra serie. Sé que hace bastantes semanas ya que no hemos tenido lo que esta serie de Escuela Dominical. Si se le olvidó el título o el tema, es Hasta que la muerte nos separe, comprometidos hasta el final. Y estamos basando esta serie sobre el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 11, donde la Biblia dice: y ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. O sea que está hablando de gente aquí que tenían un amor por Dios, donde ellos, amén, fueron fieles hasta el final. Entonces estamos usando ese concepto y estamos hablando de lo que es comprometidos hasta el final en nuestro servicio a Dios. Estamos, amén, comprometidos, amén, esa frase que se dice hasta que la muerte nos separe. Obviamente sabemos que nace de lo que es la idea del matrimonio, ¿verdad? Pero eso va mucho más que el matrimonio. Sabemos que la iglesia está comprometida con el Señor Jesús está comprometido con su iglesia. Entonces, porque ha sido unas semanas que no hemos tenido estudio, quiero repasar rapidito un poquito para refrescarle lo que es la memoria. En nuestro primer estudio hablamos de lo que es el compromiso. Es un cometimiento inquebrantable y hablamos de lo que es la lealtad a largo plazo en un día donde eso es escaso en nuestra generación. El segundo estudio hablamos de lo que es el compromiso que nuestro Dios tiene para nosotros, que Dios es un Dios fiel, Él no nos abandona, no cambia, no rompe su palabra. Y eso fue algo, amén, que estudiamos o hablamos en el segundo estudio. En el estudio número 3 dijimos y consideramos que el compromiso bíblico no es estacional ni circunstancial. En otras palabras, no depende de la circunstancia, sino es una decisión de por vida permanecer fiel a Dios, a su palabra y al llamado sin importar el costo. Y el estudio número 4 hablamos de lo que es la recompensa del compromiso, que cuando nosotros estamos comprometidos a Dios, a su llamado a nosotros, existe una recompensa, y esa recompensa es una recompensa eterna. No nada más, obviamente Dios nos bendice aquí en la tierra, y en ese estudio hablamos de la vida de Moisés, donde en Hebreos nos dice que él rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque tenía su mirada en la recompensa, en la bendición de Dios, en la vida eterna. En nuestro quinto estudio hablamos de lo que es sobre el compromiso sobre nuestras emociones, y hablamos y consideramos lo que es la vida de Pedro. En un momento emocional habló de más y hablamos en ese estudio que es muy peligroso operar bajo la influencia de nuestras emociones. Eso es un error humano y nos puede causar mucho daño
En el estudio número 6 hablamos de lo que es el compromiso a través de la obediencia. La Biblia nos enseña y nos enfocamos sobre la vida de un hombre llamado Abraham, que fue un poderoso ejemplo de eso. Aún en el medio de la incertidumbre, Abraham fue un hombre donde estaba comprometido a su relación con Dios y fue hasta el final, y especialmente cuando el futuro era incierto, ¿verdad? Pero Dios lo bendijo. Y en el 7º estudio, que fue el último estudio antes de las conferencias, como usted sabe, cada vez que nosotros tenemos conferencias, paramos un poco, hablamos de lo que es el compromiso y la disciplina personal. Nos enfocamos sobre Proverbios 25-28, como una ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y hablamos en ese estudio de la importancia de la disciplina en nuestras vidas y el daño que causa cuando nos falta la disciplina. Y esa escritura se enfoca de eso. Entonces, esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio número 8. Y si usted está tomando nota, el título para el estudio de hoy es Nuestro compromiso hacia la casa de Dios. ¿Okay? Estamos hablando de comprometidos, el poder del compromiso, cómo Dios está comprometido con su pueblo, y vamos a considerar lo que Salmos capítulo 27 nos habla, nos dice. Esta escritura es muy conocida, fueron palabras, amén, por el rey David que fueron dichas, amén, y vamos a considerar nuestro enfoque aquí en Salmos 27, versículo 4. Esta escritura es muy conocida mundialmente. Una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Entonces vamos a considerar primeramente esta mañana hablemos primeramente lo que es el valor de la casa de Dios, y esto es la iglesia. Entonces vamos a considerar lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. La Biblia tiene mucho que decirnos con respecto al tema de lo que la iglesia es. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué significa la iglesia cuando hablamos de lo que es valorar la casa de Dios y estar comprometidos a lo que es la casa de Dios? Necesitamos entender un concepto bíblico, lo que la Biblia nos enseña, lo que la iglesia es. Ahora, interesantemente, y esto es algo que yo he estado estudiando últimamente, es que en los evangelios notamos que en los evangelios, Jesucristo le dio mucho interés y enfoque, número 1, a la palabra de Dios, y número 1, a la casa de Dios, la iglesia. Y vamos a considerar eso, amén, porque Jesús en su ministerio aquí terrenal nos expuso el valor de la iglesia, la casa de Dios. Entonces quiero traer una aclaración antes de proceder a este estudio, y es esto: cuando hablamos del tema de la iglesia, no estamos hablando necesariamente de una estructura o un edificio, ¿ok? Yo sé que mundialmente la gente cuando habla del tema de la iglesia se enfoca a lo que es un edificio, especialmente si usted viene de raíces católicas. Usted sabe que la iglesia, especialmente en Sudamérica, México, amén, cuando uno habla de la iglesia se enfoca en los templos. Yo fui a una ciudad el año pasado que es maravillosa, muy, muy linda, muy pintoresca, México, un pueblo en Michoacán, y estuve en ese pueblo, y una de las cosas del por qué, cómo se conoce esa ciudad y su pueblo, ese pueblo es por tantas iglesias católicas que tienen, y nunca había visto tantas iglesias como vi en ese momento. Cada 2 cuadras usted tiene una iglesia, y estas iglesias, una de ellas es majestuosa en su arquitectura. Fue hecha, creo, cientos de años, estamos hablando, y es asombroso cuando uno va a esta iglesia. Wow, es digna de tomar fotos por la arquitectura, ¿verdad? Entonces, cuando el mundo piensa el tema de la iglesia, obviamente piensa en lo que es una estructura, un templo, un edificio, pero bíblicamente debemos de aprender lo que la iglesia es y lo que la iglesia no es, de acuerdo a la palabra de Dios. Y bíblicamente sabemos que la iglesia no es un edificio, ¿ok? Ahora, el edificio es el lugar donde nos reunimos, ¿verdad?
porque sería difícil si usted estuviera fuera en el calor o bajo la lluvia. Tenemos que tener un edificio y estar reunido en un edificio, pero la iglesia bíblicamente no es un edificio, sino es un pueblo. La Biblia nos especifica, nos da específicas revelación de esto, nos comunica esta poderosa revelación. Y esto es algo que usted y yo debemos de entender primordialmente, ¿ok? Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del pueblo de Dios. Ahora, entendemos que nos reunimos en un local, en un edificio, una estructura, y es lindo tener un edificio lindo, ¿verdad? Una estructura linda, pero la iglesia, la estructura sin gente no es la iglesia, es una estructura nada más, es un edificio, ¿verdad? La casa de usted es una casa, cuando usted la habita con su familia se convierte ahora en un hogar. Lo mismo es con el pueblo de Dios. Hace unos meses atrás, nosotros estábamos, si usted recuerda, estábamos yendo al parque a divertirnos y a tener compañerismo, y me llamó la atención un incidente que pasó, y fue que alguien, un nuevo converso, trajo a una persona que nos visite en ese compañerismo de jueves, de jugar pickleball y comer. Y la persona que no era cristiana, no era parte de nuestra iglesia, nos está visitando por primera vez y de repente recibe una llamada por teléfono y contesta la llamada. Yo no es que soy metiche, no estoy tratando de ver qué está hablando, pero era obvio, estamos al lado de ella y alguien la escuchó. Y cuando la persona nueva estaba visitando, respondió, le dijo a la persona del teléfono, no, es que estoy en la iglesia. Y a mí cuando me enteré de eso, uno dice, no estás en la iglesia, estás en el parque y estás comiendo tacos y, y salchichas de sonorenses y todo más. Pero esto fue lindo, porque aquí hay una persona que no era religiosa, viene del mundo, la invitaron a un evento, esa persona vino al evento, eran todos cristianos alrededor y ella le está diciendo a una amiga o a alguien, estoy en la iglesia. Y no estaba necesariamente de forma física en nuestra iglesia, pero ella conectó el pensamiento que estaba en la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba con el pueblo de Dios. Y eso, amado, tiene tremenda profundidad. ¿Por qué? Porque eso es un concepto bíblico. Ahora, leer la Biblia, encontramos varias expresiones que se usan en la Biblia para la iglesia. Una de ellas es un cuerpo, el cuerpo de Dios. Y voy a leer diferentes escrituras, si a usted le gustaría tomar nota para estudiarlas después. Y eso es Efesios, una de ellas es Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. La Biblia dice, y todo, hablando de Dios, lo sometió bajo sus pies. Y a él, está hablando de Jesucristo ahora, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Pablo está haciendo referencia aquí de Jesucristo, que él es la cabeza de la iglesia. Y él se refiere al tema de la iglesia, no como un edificio, sino como su cuerpo. El libro de Colosenses, capítulo 1. En el versículo 18, el apóstol Pablo prosiguió a decir esto. En la Nueva Traducción Viviente dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo. O sea, que considera el concepto y el pensamiento que está hablando de la cabeza. Amén, está hablando del tema de la iglesia, perdón. La cabeza no es el pastor, que no son los líderes, sino la cabeza, el líder de toda la iglesia es Jesucristo. Amén, y lo identifica el apóstol Pablo aquí con la iglesia como el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, esto nos dice que no solo nosotros pertenecemos a Cristo individualmente, sino que también pertenecemos los unos a los otros de forma colectiva. ¿Okay? La iglesia, como dije, bíblicamente no es una estructura, sino es el pueblo de Dios. Es usted y yo unirnos por la causa de Cristo Jesús y es hacer la voluntad, amén, y vivir bajo sus mandamientos. La iglesia es un organismo vivo
que, amén, Cristo la dirige como líder. Ahora, 1 Corintios tiene mucho que decirnos de esto. En el capítulo 12 voy a leer unos diferentes versículos, pero 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 12 al 14, Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres. A todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si usted sigue leyendo el versículo 27, y ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar a profetas, en tercer lugar a maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. O sea que el apóstol Pablo está hablando del concepto, la revelación de la iglesia, lo que la iglesia es. Y él dice, la iglesia, amén, es el cuerpo de Dios y cada persona es miembro de ese cuerpo. ¿Cuántos me están siguiendo? Y esto es importante, ¿ok? Y él lo identifica en el versículo 28 como esto es la iglesia. Y esto es muy importante porque cuando usted entiende esto, nos trae un poquito de profundidad aquí a lo que realmente significa ir a la iglesia o venir a la iglesia o asistir a la iglesia. La Biblia nos expone un tremendo valor al respecto de la iglesia. Es mucho más que un evento, es mucho más que un servicio. Vamos a escuchar a aquel predicador. La iglesia, amados, es el cuerpo de Dios. Y Pablo, bajo la unción del Espíritu Santo, nos revela que como cuerpo, cada persona es un miembro. En otras palabras, el cuerpo suyo tiene diferentes miembros, ¿verdad? El brazo, los dedos. Cada miembro es importante. Cada miembro tiene su función y cada miembro tiene su importancia para formar ¿qué? El cuerpo. Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo una vez más nos dice el versículo 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos a los otros. En otras palabras, esto es mucho más que un evento religioso. Esto es la casa de Dios, se considera como el cuerpo, Cristo es la cabeza, cada persona es un miembro y cada miembro es importante, aunque quizás sean diferentes su función. En otras palabras, el brazo no hace lo mismo que la pierna, no hace lo mismo que el ojo, no hace lo mismo, amén, que un dedo, ¿verdad? Pero sí tiene su función. Y esto es algo que yo creo que usted ha aprendido, que uno, amén, tiene todos los miembros, le da gracias a Dios, pero muchas veces lo toma a la brava hasta que se daña o hasta que se corta o hasta que no le funciona ese miembro. Y ahí se da cuenta, aunque sea un miembro pequeño, qué importante es para que todo el cuerpo funcione. ¿Cuántos me siguen? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque ahora esto nos empieza a abrir ahora una profunda revelación de lo que la iglesia es. La iglesia, una vez más, no es nada más la estructura, aunque sí le damos gracias a Dios por tener una iglesia bonita, decente, lo más cómodo que usted pueda tener. Es lindo tener aire acondicionado, ¿cuánto le dicen amén a eso? Y tener calefacción, y es lindo estar cómodos, sentarnos en sillas que son cómodas, especialmente en el templo principal. Yo cuando me salvé en una iglesia muy, muy humilde, muy, muy lejana de aquí en Peñarol, Uruguay, era un pueblito, es un barrio, en 1980 no teníamos el lujo de lo que eran estas sillas, eran bancas y las bancas eran con pura madera, pegadas con clavos. Y una vez que el pastor se le iba el rollo y predicaba muy largo, ¡ay, Señor Jesús!
Estaba reprendiendo demonios porque ya ibas todo encorvado en la casa y amargado porque te dolía, ¿ok? Y uno al tener una mejor silla o algo, es gracias a Dios que tenemos las comodidades. ¿Cuántos dicen amén? Pero la iglesia no es la estructura, la iglesia es lo que está dentro de la estructura y eso es nosotros, el pueblo de Dios. Ahora, también la Biblia nos enseña algo profundo, más profundo, que realmente tiene un concepto que nos ayuda ahora por qué Jesús da tanto valor a la iglesia. Y la razón es porque la iglesia también se considera como la novia de Jesucristo. Y esto sí tiene más profunda revelación, especialmente si usted está casado y ha tenido su novia y se ha casado con su novia. Efesios capítulo 5, versículo 25. Ahí el apóstol Pablo le está hablando a los maridos y las esposas, les está dando instrucción a cómo deben de conducirse ellos en el matrimonio. Y Pablo, hablando a los maridos, dice algo interesante. Efesios 5 nos dice el versículo 25, y maridos, amen a sus mujeres. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Predíquele, pastor, aleluya. Así como Cristo, escuche esto, amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Esto es profundo. Pablo le está hablando a los hombres aquí, cristianos, y les está retando que amen a sus mujeres y lo identifica, lo equivale ahora a cómo Cristo ama a su iglesia. Así como el marido debe amar a su esposa, él dice, Cristo amó su iglesia, Él se dio por ella, la ha santificado, la purificó. Y esto es profundo, escúcheme, porque ahora nos da una profunda revelación de lo que la iglesia significa para Cristo Jesús. Que la iglesia es mucho más que un evento religioso, un grupo de religiosa gente brincando y saltando. La iglesia es el pueblo de Dios, es el cuerpo de Dios. Y la Biblia nos dice que la iglesia es la novia de Jesús, al tal punto donde el último libro de la Biblia, Apocalipsis, habla de esto. Escuche lo que dice Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Este es el último libro de la Biblia. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concebido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esto es poderoso, estos ya ahora los últimos tiempos. Juan, usted sabe, está en la isla de Patmos, él tiene una visión de lo que va a venir, va a acontecer, y él mira las bodas del Cordero, amén, donde la iglesia se está preparando para estar ante la presencia de Dios. Y esto es algo profundo, esto es algo santo, esto es algo que quizás humanamente es un poquito difícil de entender porque sabemos bien, está hablando de cosas que van a venir, pero está hablando ahora de una boda santa y no está hablando de algo perverso, está hablando de Jesucristo casarse con su iglesia, el pueblo de Dios, el cuerpo de Dios. Según Corintios 1:12, el apóstol Pablo dice, pues los celos con el celo de Dios los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Sé que Pablo está retando a los cristianos, amén, en Corintios. Si usted sabe la historia del pueblo de Corintio, la ciudad de Corintio, la iglesia era muy problemática. Y él dice, tengo celo por ustedes, hablando de un celo santo aquí,
con el celo de Dios mismo los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo Jesús. O sea que la ilustración aquí es que la iglesia es mucho más que algo religioso. La iglesia es su pueblo, amado. La iglesia es su novio, su novia, y Jesucristo la valora. Por eso, bíblicamente, y vamos a leer unas poderosas escrituras en unos momentos, cuando usted y yo vemos referencias bíblicamente al tema de la iglesia, Jesucristo puso mucho valor en la iglesia. ¿Por qué? Porque una vez más, no es un edificio. Los edificios vienen y van. Pero la iglesia es el pueblo de Dios, es usted, soy yo, somos miembros de un cuerpo que un día va a parar ante la presencia de Dios y va a habitar ante la presencia. Y no hay ninguna fuerza del infierno que pueda resistir la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El diablo ha tratado, hermano, una de las cosas que usted ve, cómo el diablo ha tratado de destruir la iglesia, pervertir la imagen de la iglesia, pero sabe, Jesucristo nos dio poderosas esperanzas. Mateo capítulo 16, si usted recuerda la historia, Pedro en un momento santo tuvo una revelación divina de quién Jesús era, y Jesús le dice algo poderoso, Mateo 16, 17, entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, muchas traducciones dicen del infierno, no prevalecerán contra ella. O sea que aquí está Pedro, tiene una tremenda revelación. La revelación era que Cristo era mucho más que un profeta. Cristo es el Mesías, el Salvador del mundo. Y Jesús le dice algo poderoso sobre esa revelación, Pedro. Yo voy a edificar mi iglesia. Una vez más, no estaba hablando del edificio, estaba hablando del pueblo de Dios. Y Jesús le dice que porque Jesús edifica su iglesia, las puertas de la muerte y el infierno no van a prevalecer contra ella. Eso nos debe alentar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque las iglesias pasan por temporadas difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Pasan etapas difíciles de ataques, de enfermedades, de amenaza. Pero ¿sabe qué? Jesús nos dio una promesa. La iglesia no es del hombre, no es del pastor, es de Cristo Jesús. Y su iglesia va a permanecer. Y no hay ninguna fuerza del infierno que va a poder destruir la iglesia. Efesios capítulo 5, una vez más oímos las palabras del apóstol Pablo, versículo 25, dice, Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Considera el lenguaje aquí. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y sabemos bien que el libro de Hechos, el apóstol Pablo va a ir a Jerusalén y él le habla a unos pastores en Efesios. Y él dice algo interesante, Hechos capítulo 20, versículo 28, tengan cuidado de sí mismo y de toda la congregación, está hablando de la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorearla, la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Esto es poderoso. Pablo les está advirtiendo a estos pastores que después de su partida van a venir lobos por fuera, lobos de adentro, gente que iba a tratar de causar daño. Y Pablo los exhorta a estos pastores, tengan cuidado de sí mismo y de la congregación. O sea que el trabajo del pastor, la labor del pastor es de cuidar al rebaño, las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Pablo nos recuerda aquí, porque la iglesia, que es el pueblo de Dios, es muy valioso ante los ojos del Señor. La Biblia nos dice que Jesús la compró con su propia sangre. En otras palabras, le costó sangre a Jesús el valor de la iglesia. Es por eso que cuando gente quiere dañar a la iglesia, está en un gran peligro. ¿Cuántos dicen amén?
Yo he visto mucha gente donde ha querido tratar de destruir iglesia. Yo he tenido amigos que a través de los años tristemente se han rebelado, han tratado de destruir la iglesia, quebrar la iglesia con rebeldía, rebelión. Y el problema es esto, que no saben que cuando hacen eso se están metiendo contra Dios, no contra un hombre. Y se maldicen a sí mismos. Yo he tenido amigos que antes yo respetaba, realmente respetaba por su liderazgo, por sus posiciones, pero perdieron su corazón, se involucraron en rebeldía, en terqueza, en pecado secreto. Y no nada más lo hicieron así personalmente, sino ahora trataron de dañar la iglesia sin entender que la iglesia es la iglesia de Dios, no del hombre. Y lo que Dios establece, que no separe el hombre. Y cuando el ser humano trata de causar daño a lo que Dios estableció, están serios peligros. ¿Por qué? Porque Jesús valora la iglesia. Según de Crónicas, a un versículo más y ya entramos rápidamente a lo próximo tema aquí, a punto. Pero según de Crónicas capítulo 7, vemos en el Viejo Testamento donde Dios dice algo interesante. Versículo 15 dice, ahora mis ojos, está hablando aquí Dios, estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Está hablando del templo de Dios, pues ahora he escogido y consagrado esta casa para mi nombre, que mi nombre esté allí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Considere esto, aquí está Dios, el creador del universo. Sabemos que Dios no necesita templo para contenerse, ¿verdad? Dios, es el creador del universo, pero sabemos bien que Dios, amén, aquí edifica en el templo, el rey Salomón lo prepara, lo bendice, lo da a Dios, la gloria de Dios baja, y Dios dice, mis ojos, pero note esto, mi corazón van a estar ahí. Esto es poderoso. El corazón de Dios, dice, va a estar en el templo, en mi casa, donde la gloria de Dios habite. Esto es profundo, amado. Cuando usted entiende este concepto, escúcheme, esto le cambia toda la vida en cómo nosotros vemos la iglesia. Si no tenemos cuidado a través del tiempo, vamos a acostumbrarnos tanto a la iglesia. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. Es que tengo que ir a la iglesia. Pero podemos perder el concepto que la iglesia es la casa de Dios. Es donde sus oídos están atentos a su pueblo. Y una gente dice, bueno, yo puedo orar donde sea. Yo entiendo eso, pero Dios eternamente dijo, pero mi presencia va a estar en mi templo, en mi casa. Y esto es algo que sabemos bien, es mucho más que un edificio, es donde el pueblo de Dios habita. Ahora, quiero rápidamente lo que es considerar el llamado a nosotros. ¿Por qué? Porque hablamos del primer punto, lo que es el valor de Dios hacia su casa. El estudio que nosotros estamos haciendo es hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Comprometidos a Cristo Jesús hasta el final, cometidos a esta causa. Entonces nosotros, porque Dios valora su casa, nosotros como cristianos debemos de valorar lo que Dios valora. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es algo que es un concepto bíblico. Vamos a regresar ahora a nuestra escritura. El rey David nos dice, Salmos 27:4, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Claramente, amado, el rey David tenía un valor muy especial por la casa del Señor. En Salmos 26, versículo 8, en el capítulo anterior, dice, oh Señor, yo amo la habitación de tu casa y el lugar donde habita tu gloria. David, si usted estudia el libro de los Salmos, usted puede entender que el rey David amaba ir ante la presencia de Dios en el templo, en la casa de Dios. Y esto es algo, amén, muy profundo. En ese momento era el tabernáculo, sabemos bien que después su hijo edificó el templo, pero el tema es que David encontraba un lugar donde el pueblo de Dios, especialmente el pueblo de Israel, venía y se encontraba con Dios. Salmo 122, versículo 1, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No dice me agüité.
Yo me agüité cuando venga a la casa. No, dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esto es algo que cada uno de nosotros como hijo de Dios debemos de aprender a desarrollar en nuestras vidas. Fue el pastor Charles Spurgeon, un poderoso pastor, que dijo estas palabras: el lugar más dulce en la tierra es la casa de Dios, no porque sea un edificio, sino porque allí su presencia habita entre los suyos. Esas fueron poderosas palabras. El lugar más dulce de toda la tierra es la casa de Dios, no por el edificio. Amado, yo he estado en iglesias muy humildes. Yo recuerdo que tuve el privilegio de pastorear en Tijuana, y estando pastoreando en Tijuana, tuve el privilegio de mandar iglesias hijas. Y yo recuerdo en particularmente uno de mis discípulos que me lo mandé a pionar a una colonia muy, muy humilde, muy pobre, y encontramos un edificio muy, muy humilde que, wow, a los estándares de lo que es América, eso es una iglesia. Pero ¿sabe qué? Cuando la gente se reunía ahí, la gloria de Dios bajaba. Yo tengo, creo que si las puedo buscar, las puedo encontrar. Los otros días estaba mirando unas viejas, antiguas fotos. Yo tengo fotos donde estábamos reunidos y la iglesia madre de Tijuana iba a ayudar a la iglesia hija. Una vez más, en humildad, en pobreza, alrededor del crimen, colonias donde mucha gente ni siquiera se atrevía a llegar por el temor y la inseguridad del crimen y el narco, pero cuando gente era tocada por Dios y eran salvos, venían a esa iglesia. Y aunque no teníamos buenas alabanzas, aunque no teníamos buenos instrumentos, la gloria de Dios bajaba. Y déjeme decirle, ese era el lugar dulce. Yo tengo memorias de estar en lugares como prácticamente olvidados del mundo, amado, y estar en una iglesia, aunque es muy humilde, pero el pueblo de Dios se reúne y la gloria de Dios baja. Eso es poderoso y no hay nada que se compare a eso. No hay nada, escúcheme. Si usted alguna vez ha estado en esos momentos, que aún puede ser aquí en una iglesia bonita, estoy hablando cuando Dios baja, cuando el Espíritu de Dios baja y la gente en la iglesia, amén, se deja de tonteras, de chismes, pero se unen a lo que Dios está haciendo. Eso es poderoso. Salmos 84, versículo 1 dice: Señor de los ejércitos, cuán grato es habitar en tu templo. Mi alma anhela ardientemente estar, Señor, en tus atrios. Está hablando de la casa de Dios. Una vez más, del tabernáculo, en ese momento, de donde Dios habitaba. Y esto debe ser una de nuestras oraciones como pueblo de Dios, desde pedir por un amor y un valor por la casa de Dios. Esta es una gran señal de una persona nacer de nuevo. Escúcheme, cuando tú trabajas con gente nueva converso, una de las señales de saber que una persona ha nacido nuevo es porque quiere venir a la iglesia. No tienes que rogarle que venga a la iglesia. Hay gente que, no, es que no me invitó, pero ya eres nuevo converso de 40 años. Ya hace 4 o 5 años que te sigo mandando textos, servicio hispano, martes. ¿A qué hora? Dios mío, ¡híjole! Te aseguro que no le haces eso a tu jefe. ¿A qué hora, patrón? ¿Tengo que ir a trabajar? ¿A qué hora vamos a Phoenix? ¿A qué hora vamos a lo que es la tienda de Ross? Ya sabes a qué hora vas. ¿Pero por qué? Porque no hay un anhelo. Pero cuando estás nacido nuevo, yo recuerdo cuando nací de nuevo, como yo le dije, yo me salvé en Uruguay. El mes que viene, en agosto, voy a cumplir 39 años de ser salvo y conocer a Cristo. El 14 de agosto yo conocí al Señor Jesús. ¿Sabe? Nadie me tuvo que rogar. Mi mamá no me tuvo que decir. Yo me salvé un jueves. El sábado yo ya estaba en la iglesia. En ese momento la iglesia para mí era martes, jueves y sábados. En ese momento era una iglesia de lo que eran las asambleas de Dios. Y nadie me tuvo que rogar de venir a la iglesia. Yo me enlisté, yo me preparé. Como muchos de ustedes saben, unas 2 semanas después vi una campaña con un evangelista poderoso en esos tiempos, llamaba Carlos Anacondia. Más de 25,000 personas iban a esta campaña cruzada de milagros de liberación. Y sabe,
yo tenía que tomar 2 autobuses. Yo tenía 13 años de edad. 2 autobuses para llegar, 2 autobuses para regresar a mi casa. Y yo iba y no me perdí ninguna noche, 40 noches de avivamiento. Hoy en día tenemos 2 noches y gente dice, no, pastor, la primera no voy a ir, le llego la segunda noche. Es un sacrificio para mí. Señor, líbranos. 40 noches, amén. Y sabe que eso transformó mi vida, ¿ok? Y esto es algo poderoso. Yo estaba haciendo un estudio un poquito de personas que en la historia cristiana fueron poderosos pastores, hicieron grandes proezas para el Señor, y empecé a hacer un estudio de lo que es citas históricas de poderosos hombres de Dios con respecto al valor de la casa de Dios. Escuche lo que Matthew Henry dijo. Matthew Henry, si usted sabe, fue un comentarista. Hay un comentarista, un libro, es un comentario bíblico muy conocido mundialmente. Matthew Henry dijo, el amor a la casa de Dios es un sello del alma regenerada. Está hablando que cuando tú naces de nuevo, ahora, por ser nacido nuevo, una nueva criatura en Cristo, el amor de la casa de Dios, eso está sellado en tu corazón. Quien ama la presencia de Dios, amará también el lugar donde su gloria se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? A.W. Tozer lo puso de esta manera: cuando el corazón está enamorado de Dios, no busca excusas para alejarse de su casa, sino razones para correr hacia ella. Está hablando de la iglesia. David Wilkerson, que fue un poderoso, amén, pastor, La cruz y el puñal, la película La cruz y el puñal de muchos años atrás, dijo estas profundas palabras: la casa de Dios debe ser un lugar de anhelo, no de obligación. Cuando el Espíritu Santo vive en nosotros, sentimos un fuego por estar en la presencia de Dios con su pueblo. Aleluya. Déjeme decirle, estos son prácticas, palabras, son profundos. Cuando tú en tu corazón, escúchame, cuando tú en tu corazón como cristianos te empiezas a apartar de la Biblia y te empiezas a apartar de la casa de Dios, ahí hay un gran peligro. Yo nunca he conocido un cristiano que está en fuego para el Señor y de repente se levanta de mañana, se enchamuca y se resbala. Eso no pasa. Tú no resbalas de la noche a la mañana, resbala con un proceso. Tú resbalas, regresas al mundo cuando la palabra de Dios no toma prioridad en tu vida, y ahora cuando la iglesia se convierte en una opción. Otro pastor más llamado Leonard Ravenhill dijo: muéstrame un hombre que ama la casa de Dios y te mostraré un hombre que está ardiendo por la eternidad. Muéstrame un hombre que ama la casa del Señor y yo te voy a mostrar un hombre que arde por la eternidad. Y quiero cerrar rápidamente con unos prácticos versículos. Salmos 84:10. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro. Prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Cuántos dicen amén? Prefiero ser un portero, estar en la puerta, pero por lo menos estoy en la casa de Dios, que vivir la buena vida, tener dinero, mujeres, drogas, amén, alcohol, amén, riquezas, y estar rodeados de gente perversa, gente mala. Esto, amado, es profundo. Y la iglesia primitiva nos enseña un poderoso ejemplo de esto. Si tú quieres aprender lo que la iglesia debe de hacer hoy en día, tienes que ir al libro de Hechos. ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos es la iglesia primitiva, es como nació este concepto de lo que la iglesia es. Y en Hechos 2, versículo 46, leemos que no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso es profundo. No dejaban de reunirse en el templo y iban de casa en casa partiendo el pan. En otras palabras, iban teniendo compañerismo, y es lo que hemos estado haciendo. Amén. O es en el parque, y ahora si las cosas no pueden ser en el parque, vamos a casa, tenemos compañerismo, pero el templo es el centro de la localización donde el cuerpo de Dios se reúne. ¿Para qué? Para alabar a Dios. No para mostrar mis tacones.
ni vestidos, aleluya. No para chismear, ¿cuántos dicen amén? No para lo que es enaltecernos en nuestro orgullo. La casa de Dios, amado, es el pueblo de Dios. Hay mucha gente que ha venido y me ha dicho, oh, discúlpame, es que yo no sabía que eres pastor. Yo no tengo que conocer, no tienes que conocer que soy pastor. En la iglesia somos todos el pueblo de Dios. Yo sé que Dios me dio una posesión, voy a dar cuenta por las ovejas que Dios ha confiado en mí, pero un título no nos identifica que todos somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y la iglesia, amado, es hermosa. Cierro rápidamente, me quedan unos 4 minutos, pero la Biblia nos enseña muchas bendiciones, y hay muchas bendiciones con respecto a la casa de Dios, ¿ok? Pero regresemos a nuestro texto de base porque estamos mirando nuestro texto, Salmos 27, versículo 4. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. 2 cosas. Él dice, en el templo contemplamos la hermosura del Señor. Escúchame, amado. Mucha gente dice, es que yo puedo servir a Dios, yo puedo orar en donde sea. Yo entiendo eso, pero hay algo sobrenatural que cuando nosotros venimos a la casa de Dios, nuestro enfoque va a Cristo Jesús. Es difícil enfocarte en Cristo cuando estás gastando todo tu día en Facebook. Es difícil, escúchame, estar enfocado en Dios cuando estás perdiendo tiempo en tonteras de YouTube y en la carne y en la televisión y cosas del mundo. Pero cuando tú vienes, te desconectas de eso, vienes a la iglesia con fe, no mirando a un hombre, sino buscando por Cristo, hay algo sobrenatural. Y David nos dice que nosotros contemplamos la hermosura del Señor. Escúchame, yo he tenido servicios donde he sido bendecido, donde Dios se ha hecho real en mi vida, porque hay algo sobrenatural. Lo segundo, él dice, vengo al templo para meditar en el templo. No está hablando de meditación de yoga ahí, ¿ok? La palabra original en el hebreo es bakar, que literalmente quiere decir admirar, considerar, ir en busca, mirar, reconocer, reflexionar. Está hablando en sencillas palabras que David venía a la casa del Señor para encontrarse con Dios y buscar dirección. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia Dios te va a hablar a través del pastor, te va a hablar a través de la Biblia, del Espíritu Santo. La nueva versión internacional lo pone de esta manera: una sola cosa pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. No vas a encontrar orientación de Dios con tus amigos tomando tequila. ¿Cuántos dicen amén? Vas a pensar que es Dios, pero es un demonio cuando estás borracho. Escuché a Dios, pastor. No es Dios, es un demonio. No vas a escuchar de Dios cuando estás fornicando, pecando. Vas a escuchar de Dios cuando vienes a su casa y ahora empiezas a contemplar su hermosura. Y ahora empiezas a buscar, vienes a un altar, pasas a un altar. Uno de los privilegios más grandes de nuestra iglesia es que cada vez que tú escuchas un sermón en la iglesia, vas a tener una oportunidad de encontrarte con Dios en un altar. Aleluya. Y eso es santo, amado, eso es profundo. Espero que esto lo haya ayudado, ¿ok? Vamos a ponernos de pie, como le dije, vamos a tener un servicio especial hoy. Vamos a lo que es a celebrar con un almuerzo terminando la iglesia. Pedro, ¿nos puede despedir una oración, por favor? Dios me los bendiga. Gracias.